Alrededor de la Luna, de Julio Verne. Capítulo 1. Tomando posiciones. Estos son los hechos ocurridos de la Tierra a la Luna. Al correr el año 1860 sorprendió al mundo entero la noticia de una tentativa científica sin ejemplo en los anales de la ciencia. Los miembros del Gun Club, círculo de artilleros fundado en Baltimore durante la Guerra de Secesión, concibieron el propósito de ponerse en comunicación nada más y nada menos que con la Luna, enviando hasta dicho satélite una bala de cañón. El presidente Barbicane, promotor del proyecto, después de consultar a los astrónomos del observatorio de Cambridge, tomó las medidas necesarias para el éxito de aquella empresa extraordinaria, que la mayor parte de las personas componentes declararon realizable, y después de abrir una suscripción pública que produjo cerca de 30 millones de francos, dio principio a su tarea gigantesca. Según la nota redactada por los individuos del observatorio, el cañón destinado a lanzar el proyectil debía colocarse en un país situado entre los 0 grados y 28 grados latitud norte o sur, con el objeto de apuntar a la Luna en el cenit. La bala debía recibir el impulso capaz de comunicarle una velocidad de 12.000 yardas por segundo, de manera que, lanzada por ejemplo el 1 de diciembre a las 11 menos 13 minutos y 20 segundos de la noche, llegase a la Luna a los 4 días de su salida, o sea, el 5 de diciembre a las 11 en punto de la noche, en el momento en el que el satélite se hallara en su perigeo, es decir, a su menor distancia de la Tierra, o sea, 86.410 leguas justas. Los principales individuos del Gun Club, el presidente Barbicane, el comandante Elphinstone, el secretario J.T. Maston y otros hombres de ciencia celebraron repetidas sesiones en que se discutió la forma y composición de la bala, la disposición y la naturaleza del cañón, y por último la calidad y cantidad de pólvora que había de emplearse. De estas discusiones salieron los siguientes acuerdos: que el proyectil fuese una bala de aluminio de 180 pulgadas de diámetro y sus paredes de 12 pulgadas de espesor, con un peso de 19.250 libras. Que el cañón tenía que ser un Columbia de hierro fundido, de 900 pies de largo y vaciado directamente en el suelo. Que la carga se haría con 400.000 libras de algodón pólvora, las cuales, produciendo 6 millones de litros de gas bajo el proyectil, podrían lanzarlo fácilmente hasta el astro de la noche. Una vez resueltas estas cuestiones, el presidente Barbicane, auxiliado por el ingeniero Murchison, eligió un punto situado en la Florida a los 27 grados 7 minutos de latitud norte y a los 5 grados 7 minutos de longitud este, en donde después de maravillosos trabajos quedó fundido el cañón con toda felicidad. Así se hallaron las cosas, cuando ocurrió un incidente que vino a aumentar de un modo extraordinario el interés de aquella gigantesca empresa. Un francés, un parisiense caprichoso, artista de talento y audacia, manifestó el deseo resuelto de encerrarse en el proyectil a fin de llegar a la Luna y practicar un reconocimiento del satélite de la Tierra. Este intrépido aventurero se llamaba Miguel Ardan. Llegó a América, fue recibido con entusiasmo, celebró reuniones públicas, se vio aclamado triunfalmente, consiguió reconciliar al presidente Barbicane y al capitán Nichols, que eran enemigos mortales, y en prueba de reconciliación los decidió a embarcarse juntos en el proyectil. Entonces se modificó la forma del proyectil. En vez de ser esférico, fue cilíndrico cónico. Colocaron en aquella especie de vagón aéreo muelles de gran resistencia y tabiques móviles que amortiguasen el golpe de la salida. Se les proveyó de víveres para un año, de agua para unos cuantos meses y de gas para algunos días. Un aparato automático elaboraba y producía el aire necesario para la respiración de los 3 viajeros.
Al mismo tiempo, el Gun Club mandaba construir por su cuenta, en una de las más altas cumbres de las montañas rocallosas, un telescopio gigantesco, por medio del cual se podría observar la marcha del proyectil a través del espacio. Día 30 de noviembre, a la hora anunciada y en medio de extraordinaria concurrencia de espectadores, se efectuó la salida y por primera vez 3 seres humanos abandonaron el globo terrestre, lanzándose a los espacios interplanetarios, casi con la seguridad de llegar a su destino. Los audaces viajeros, Miguel Ardan, el presidente Barbicane y el capitán Nichols, debían recorrer su camino en 96 horas. 13 minutos y 20 segundos. Por consiguiente, su llegada a la superficie del disco lunar no podía efectuarse hasta el 5 de diciembre a medianoche y en el momento mismo de ocurrir el plenilunio, y no el 4 como habían anunciado algunos periódicos mal informados. Pero ocurrió algo inesperado. La detonación del Columbia produjo una alteración en la atmósfera terrestre, acumulando en ella gran cantidad de vapores. Este fenómeno llenó de despecho a todo el mundo, porque la luna estuvo cubierta unas cuantas noches a los ojos de los que la examinaban. El digno J.T. Maston, el más valiente amigo de los viajeros, se encaminó a las montañas rocallosas acompañado del respetable Belfast, director del observatorio de Cambridge, y llegó a la estación de Long's Peak, donde se alzaba el telescopio que acercaba la luna hasta la distancia de 2 leguas. El secretario del Gun Club quería observar por sí mismo la marcha del vehículo que conducía a sus amigos. La acumulación de nubes en la atmósfera impidió toda observación durante los días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de diciembre. Hasta se creyó que se habían de aplazar las observaciones hasta el 3 de enero siguiente, porque como el 11 de diciembre entraba la luna en cuarto menguante, no presentaría ya más que una porción cada día menor de su disco, insuficiente para poder examinar la marcha del proyectil. Mas al fin, con gran alegría de todos, una fuerte tempestad despejó la atmósfera en la noche del 11 al 12 de diciembre, y la luna, iluminada en su mitad, se dejó ver perfectamente sobre el fondo negro del cielo. Aquella misma noche, los señores Maston y Belfast enviaron un cablegrama desde la estación de Long's Peak a los individuos del observatorio de Cambridge, en el que le comunicaban que el 11 de diciembre a las 8:47 de la noche habían distinguido el proyectil lanzado por el Columbia de Stones Hill, que la bala, desviada de la dirección por una causa desconocida, no había llegado a su término, si bien había pasado bastante cerca para ser detenida por la atracción lunar y en su movimiento circular, empezando a recorrer una órbita elíptica alrededor del astro de la noche, convirtiéndose en satélite suyo. Añadía el mensaje que los elementos de este nuevo astro no habían podido calcularse todavía y, en efecto, para determinarlos se necesitaban 3 observaciones, hallándose el astro en 3 posiciones diferentes. Después indicaban que la distancia entre el proyectil y la superficie lunar podía evaluarse en unas 2.836 millas, o sea, en unas 1.100 leguas. No estaría de más hacer aquí una observación que deben tener en cuenta los impacientes. Cuando un sabio anuncia al público un descubrimiento puramente especulativo, ha de proceder con mucha prudencia. Nadie está obligado a descubrir un planeta, ni un cometa, ni un satélite, y el que se equivoca en casos semejantes se expone a las burlas de la multitud. Por lo tanto, es preferible esperar, y esto es lo que hubiera debido de hacer el impaciente J.T. Maston antes de enviar aquel telegrama que, según él, decidía ya el resultado definitivo de aquella empresa. En efecto, había en él errores de 2 clases, como se demostró después. En primer lugar, errores de observaciones respecto a la distancia entre el proyectil y la superficie lunar, porque en la fecha del 11 de diciembre era imposible verlo, y lo que J.T. Maston había creído ver no podía en manera alguna ser la bala de Columbia.
En segundo lugar, erró la teoría acerca de la suerte que podría correr el citado proyectil, porque al suponerlo convertido en satélite de la Luna, era ponerse en contradicción con las leyes de la mecánica racional. No podía realizarse más que una sola hipótesis de los observadores de Long's Peak, que preveía el caso en que si los viajeros vivían, combinarían sus esfuerzos con la atracción lunar a fin de llegar a la superficie del astro. Pues bien, aquellos hombres tan inteligentes como atrevidos habían sobrevivido al terrible golpe que determinó la salida, y vamos a referir su viaje dentro del proyectil vagón con todos sus dramatismos y singulares pormenores. Este relato destruirá muchas ilusiones y muchas previsiones, pero dará una idea exacta de las peripecias reservadas a semejante empresa y pondrá en evidencia los instintos científicos de Barbicane, los recursos del ingenioso Nichols y la abundancia humorística de Miguel Ardan. Demostrará también que su digno amigo J.T. Maston perdía lastimosamente el tiempo cuando, inclinado sobre su gigantesco telescopio, observaba la marcha de la Luna por los espacios estelares en busca del famoso proyectil. Capítulo 1. Tomando posiciones. Al oír que daban las 10, Miguel Ardan, Barbicane y Nichols se despidieron de la multitud de amigos que habían ido a despedirles. Los dos perros destinados a aclimatar la raza canina en los continentes lunares estaban ya encerrados en el proyectil. Los tres viajeros se acercaron a la boca del enorme tubo de hierro fundido, y una grúa volante los descolgó hasta el vértice del proyectil. Una apertura práctica en este punto les permitió entrar en el vagón de aluminio. No bien estuvieron fuera de aparejos de la grúa, se desmontaron apresuradamente los andamios que rodeaban la boca del Columbia. En cuanto Nichols se vio con sus compañeros en el proyectil, se apresuró a cerrar la abertura por medio de una gran placa sujeta interiormente con cubrían los cristales lenticulares de los tragaluces. Los viajeros, encerrados herméticamente en su prisión metálica, se hallaban sumidos en la más profunda oscuridad. Y ahora, queridos compañeros, dijo Miguel Ardan, procedamos como si estuviéramos en nuestra casa. Yo soy un hombre muy casero y mi fuerte es el arreglo de las habitaciones. Hay que sacar el mejor partido de nuestra vivencia y encontrar comodidades en ella. Ante todo, tengamos luz. ¡Qué diablo! El gas no se ha hecho para los topos. Y al pronunciar estas palabras, el alegre mozo encendió un fósforo y lo acercó a la llave de un recipiente lleno de hidrógeno carbonatado a elevada presión y en cantidad suficiente para suministrar luz y calor por espacio de 148 horas, o sea, 6 días con 6 noches. Se encendió el gas y el proyectil, así iluminado, presentaba el aspecto de una habitación bastante decente, con las paredes cubiertas de un tapiz acolchado, divanes circulares y techo abovedado. Las armas, las herramientas, los instrumentos y demás objetos que contenía iban sujetos al tapiz acolchado y podían sufrir sin riesgo el choque de la salida. Se habían tomado, en fin, todas las precauciones humanamente posibles para llevar a feliz término tan temeraria tentativa. Miguel Ardan lo examinó y pareció muy satisfecho de su posición. Es una cárcel, dijo, pero una cárcel que viaja, y con tal de poder asomar la nariz a la ventana, no tendré inconveniente en hacer el contrato de arrendamiento por 100 años. ¿Por qué te ríes, Barbicane? ¿Qué piensas? ¿Que esta prisión puede ser nuestro sepulcro? Enhorabuena, yo no lo cambiaría por el de Mahoma, que flota en el aire y no se mueve. En tanto hablaban estos términos, Miguel Ardan, Barbicane y Nichols hacían los últimos preparativos. Eran en el cronómetro de Nichols las 10:20 de la noche, cuando los tres viajeros se encerraron definitivamente en el proyectil, y aquel cronómetro estaba puesto a la décima de segundo con el del ingeniero Murchison. Barbicane lo consultó. Amigo, dijo, son las 10:20. A las 10:47, Murchison lanzará la chispa eléctrica por el alambre que comunica con la carga del Columbia, y en ese momento abandonaremos nuestro planeta. Nos quedan 27 minutos de permanencia en la Tierra. 26 minutos y 13 segundos, respondió metódico Nichols. Pues bien, exclamó Miguel Ardan en un tono alegre.
En 26 minutos se pueden hacer muchas cosas. Se pueden discutir las más graves cuestiones de moral y de política y hasta resolverlas. 26 minutos bien empleados valen mucho más que 26 años sin hacer nada. Unos cuantos segundos de Pascal o Newton son más preciosos que toda la existencia de esa multitud de imbéciles. ¿Qué deduces de eso, charlatán sempiterno?, preguntó el prudente Barbicane. Deduzco que tenemos 26 minutos, respondió Ardan. 24 solamente, rectificó Nichols. 24 si te empeñas, querido capitán, dijo Ardan. 24 minutos durante los cuales se podrían profundizar. Miguel, respondió Barbicane, durante la entrevista que hemos de hacer tendremos tiempo de sobra para profundizar las cuestiones más arduas. Ahora ocupémonos en lo relativo a nuestra partida. ¿No estamos listos ya? Sin duda, pero hay que tomar todavía algunas precauciones a fin de atenuar en lo posible el efecto del primer choque. ¿No tenemos esos almohadones de agua dispuestos entre las paredes móviles y cuya elasticidad nos protegerá bastante? Así lo espero, Miguel, respondió Barbicane, pero no estoy del todo seguro. Ah, farsante, exclamó Miguel Ardan, aguardar el momento en que estamos encerrados para hacer esta lastimosa confesión. Yo quiero marcharme. ¿Y cómo?, preguntó Barbicane. En efecto, dijo Miguel Ardan, es difícil. Estamos en el tren y el silbato del conductor va a sonar. Antes de 24 minutos. 20, dijo Nichols. Los viajeros se miraron unos a otros por algunos instantes. Después se pusieron a examinar los objetos encerrados con ellos. Todo está en su sitio, dijo Barbicane. Ahora hay que pensar cómo nos colocaremos para sufrir el primer choque. La posición que adoptemos es cosa de gran importancia, pues es necesario evitar en lo posible el que nos afluya la sangre a la cabeza. Es verdad, confirmó Nichols. Entonces, dijo Miguel Ardan, disponiéndose a hacer lo que decía, pongámonos cabeza abajo, como los payasos. No, dijo Barbicane, vale más que nos tendamos de lado, así es como mejor resistiremos el choque. Debéis tener presente que en el momento de partir el proyectil, el hallarnos dentro de él viene a ser poco más o menos lo mismo que si estuviéramos delante. El poco más o menos es lo que me tranquiliza. ¿Aprobáis mi idea, Nichols?, preguntó Barbicane. Enteramente, respondió el capitán. Todavía faltan 13 minutos y medio. Nichols no es hombre, dijo Miguel. Es un cronómetro de segundos con escape y 8 centros sobre. Sus compañeros no le escuchaban y tomaban sus últimas disposiciones con admirable sangre fría. Parecían dos viajeros metódicos que se encuentran en un coche ordinario y procuran acomodarse lo mejor posible. No se comprende, en efecto, de qué materia están hechos esos corazones americanos que no dan una pulsación más de lo corriente ante un peligro espantoso. Dentro del proyectil se habían instalado 3 camas blandas y sólidamente aseguradas, como todo lo que iba allí. Nichols y Barbicane se colocaron en el centro del disco que formaba el piso móvil. En ellas debían acostarse los viajeros pocos momentos antes de partir. Entretanto, Ardan, que no podía estarse quieto, daba vueltas a su estrecha prisión como una fiera enjaulada, hablando con sus amigos o con los perros, Diana y Satélite, a los cuales, como se ve, habían dado nombres significativos y en armonía con la expectación de que formaban parte. Diana: hola, Satélite. Vamos a ver si enseñáis a los perros selenitas los buenos modales de los perros terrestres. Esto hará honor a la raza canina. Dios, si alguna vez volvemos a la Tierra, quiero traer un tipo cruzado de Moondogs, y estoy seguro de que causará sensación. ¿Y es que hay perros en la Luna?, dijo Barbicane. Los hay, sin duda, aseguró Miguel Ardan. Como hay caballos, vacas, asnos y gallinas. Apuesto a que encontramos gallinas. $100 a que no las encontramos, dijo Nichols. Apostados, capitán, respondió Ardan, apretando las manos de Nichols. Tú has perdido ya 3 apuestas con nuestro presidente, ya que se han reunido los fondos necesarios para la empresa, que se han hecho bien la fundición y, en fin, que el Columbia ha sido cargado sin accidente. Total, $6,000. Sí, respondió Nichols. Las 10:37 minutos y 6 segundos. Corriente, capitán, pues antes de un cuarto de hora tendrás que dar $9,000 más al presidente. 4 más porque el Columbia no reventará y 5,000 porque el proyectil se elevará a 6,000 millas.
Tengo el dinero, respondió Nichols, golpeándose con la mano el bolsillo de su levita, y no deseo sino pagar. Vamos, Nichols, ya veo que eres un hombre ordenado, cosa que yo nunca he podido ser, pero en resumidas cuentas me permitirás decirte que has hecho una serie de apuestas poco ventajosas para ti. ¿Y por qué?, preguntó Nichols. Porque si ganas la primera es señal de que habrá reventado el Columbia, y con él la bala y Barbicane no estarán en condición de pagarte. Mi apuesta se halla depositada en el banco de Baltimore, respondió simplemente Barbicane, y a falta de Nichols serán sus herederos los que la perciban. Ah, ambos hombres prácticos, exclamó Miguel Ardán. Espíritus positivos, os admiro aunque no os comprenda. Las 10:42, exclamó Nichols. Solo faltan 5 minutos, respondió Barbicane. Sí, 5 pequeños minutos, replicó Miguel Ardán, y estamos encerrados en una bala y en el fondo de un cañón de 900 pies, y debajo de esa bala hay 400,000 libras de pólvora común, y el amigo Murchison, con el cronómetro en la mano, la vista fija en la aguja y el dedo en el aparato electrónico, cuenta los segundos y va a lanzarnos a los espacios interplanetarios. Basta, Miguel, basta, dijo gravemente Barbicane. Preparémonos. Solo nos faltan unos cuantos instantes para el momento supremo. Vengan esas manos, amigos míos. Sí, exclamó Ardán, más conmovido de lo que aparentaba, y los 3 amistosos compañeros se abrazaron estrechamente. Dios nos asista, dijo el religioso Barbicane. Miguel Ardán y Nichols se tendieron en las camas dispuestas en el centro del disco. Las 10:47, murmuró el capitán. 20 segundos todavía. Barbicane apagó rápidamente el gas y se tendió junto a sus compañeros. Al momento reinó un silencio profundo, interrumpido únicamente por las pulsaciones del cronómetro que marcaba los segundos. De repente hubo un choque espantoso y el proyectil, impulsado por 6,000 millones de litros de gas producidos por la deflagración de la piroxilina, se elevó en el espacio. Alrededor de la Luna, de Julio Verne. Capítulo 1. Tomando posiciones.